Para los que no lo identifican, este es el Coliseo de los Barrios del Sur y don Simón Enrique Román tiene mucho que ver en la creación inicial, porque este lugar no existía como tal, no estaba planificado. De sus propias palabras escuchemos la historia de cómo este lote baldío detrás de Malaria se convirtió en el escenario deportivo predilecto de los barrios del sur de la capital del departamento del Guaviare. También tiene cómo contarnos historias de Miraflores, historias de violencia, historias de amor y de cómo salir adelante. Don Simón Enrique Román, hoy con nosotros en estos especiales de recuperación de memoria histórica. Yo soy Simón Enrique Román González. Ah, Nací en Palmira Valle en el año 1956. Llegué aquí al Guaviare en el año 68. A la edad de 12 años hicimos un viaje por el río Guaviare desde la ciudad de Puerto Lleras hasta aquí, a San José. En esa época, pues el pueblo era bastante pequeño. Creo que no habían más de 1.500 personas. Todos nos conocíamos. Y pues la parte urbana solo comprendía dos calles. Una calle que comenzaba en el semáforo del Pato y terminaba aquí en el parque principal, aquí en el Colombia. Y otra que nacía acá en la Plaza de los Pescadores y terminaba en la policía. La policía en esa época tenía sus instalaciones y alrededor había un parque muy bonito con árboles y zonas verdes. Era muy bonito. Uno caminaba, era como el parque de la ciudad, porque en esa época el parque principal no existía. Entonces, casi siempre uno que quería salir al parque iba allá al parque de la policía y caminaba por los andenes que habían ahí y esa era el área de recreación de la época. Todos nos conocíamos en esa época, todos nos llamábamos por el nombre. Y hay algo que siempre me llamó la atención y es que las casas no tenían puertas ni ventanas. Solo estaba el espacio de la puerta y la ventana, pero no había esa seguridad de las puertas porque no había malhechores, no había gente que hiciera daños. Yo recuerdo alguna vez, nosotros estábamos construyendo en esa época em, lo que era el almacén de don José Bonilla, la esquina donde es el carnaval del calzado ahora. Estábamos construyendo ahí y, y de pronto salieron los 7 policías que habían en esa época por todas las calles buscando y al rato encontraron, se habían robado unas electrobombas y unas motobombas y encontraron los ladrones y les amarraron la electrobomba, la planta eléctrica y la motobomba, las amarraron en una vara larga y los pusieron a cargar las motobombas y los zapatos que se habían robado, los pusieron a cargar por toda la calle del pueblo en esa vara, para que todos los ciudadanos los vieran. Y pasaban y era como una procesión, uno los veía, ay, ¿qué pasó ahí? Y iban los 3 ladrones cargando, cargando en esa vara aquí en el hombro, la motobomba, la planta y el motor por todo el pueblo. Y luego los llevaron allá al parque donde quedaba la policía y los dejaron solamente en interiores y los amarraron a esos árboles, a los árboles que dan ahí, y los tuvieron todo el día ahí de mostrario. La gente iba, nosotros íbamos ahí, los veíamos, ahí desnudos al sol, a esta hora estaban en el sol ahí. Todo ese día los tuvieron ahí amarrados. Y al otro día llegó el avión de la Fuerza Aérea, creo, o la Urraca, y los echaron nos dijeron, bueno, se van de aquí, lo montaron en el avión y dijeron, se me van de aquí. Y nunca volvieron, y nunca volvió a la gente a robar. Hasta que esa dicha duró, hasta que llegó la primera bonanza de la marihuana. Cuando llegó la bonanza de la marihuana, entonces empezó a llegar gente acá de todas partes, unos buenos, otros malos, y ya empezó como a deteriorarse otra vez y ya hubo la necesidad de ponerle puertas y ventanas a las casas. Pero me pareció muy, muy interesante el hecho de que en esa época, la verdad, no se necesitaban puertas ni ventanas porque no había necesidad. Nosotros llegamos aquí como maestros de construcción. Llegamos a vivir aquí al frente del Parque Central, en una casa grande que había ahí de un señor de apellido Triana, Jaime Triana. Ahí estaba eh, don Chucho Floriano, en una época. Llegamos a vivir en una piecita y de ahí nosotros caminábamos hasta el retorno. En el retorno nos habían entregado un fundo, era un lote de terreno allá en esa selva
que por eso vinimos desde el valle, dice que porque queríamos tener, mi papá quería tener una finca y entonces esta era la oportunidad. Y vinimos acá, yo recuerdo que a las 3 de la mañana estábamos despiertos ya haciendo la maleta porque teníamos que caminar hasta el retorno, caminar. Y caminábamos desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la tarde con la maleta a la espalda. Todos, mi papá y los tres hijos, todos caminando. A las 6 de la mañana llegamos a La Fuga. En el Caño de La Fuga ya había una finca, se llamaba El Palmarito, creo que se llamaba. Ahí mi papá iba, ya estaban ordeñando y entonces le regalaban el suero de la cuajada, suero, le sacaban la cuajada y nosotros tomábamos suero de cuajada y panela. Comíamos panela, mi papá partía una panela en cuatro pedazos y cada uno se comía su pedazo de panela y se tomaba unos buenos litros de ese suero de la cuajada y caminábamos otro tramo hasta por allá al Jobo, donde allá había un trapiche de caña, no recuerdo el nombre del dueño de eso, pero allá nos daban unos tarrados de ese guarapo fuerte, ahí quedábamos locos con ese guarapo y terminábamos de llegar al retorno. Llegamos al retorno y allá había un lotecito, pero no había nada, no habían casas. Cada quien hacía su ranchito de bar en tierra o una especie de maloca ahí. Y ahí pernoctábamos esa noche. Y al siguiente día, 5 de la mañana, salíamos por el Caño Grande abajo, por la orilla del caño. No había trocha. Eso teníamos que estar es por toda la vega del caño hasta abajo, hasta encontrar el fundo número 18. Me acuerdo que nos tocó el fundo número 18 y no teníamos ni idea de dónde estaba ese número ni a qué distancia. Pero caminamos hasta la 1 de la tarde por la selva, hasta que encontramos un árbol que le habían quitado la cáscara y con un pedazo de carbón o de sea cosa de azul de metileno, le habían escrito ahí el número 18 y entonces mi papá dijo, bueno, mis hijos, este es el fundo de nosotros. Y ese día llegamos allá a hacer un ranchito ahí con hojas de platanilla y todas esas cosas. Y ahí dormimos en el suelo. Mi papá hizo una hoguera grande y por el asunto del tigre y todas esas cosas, de los animales peligrosos, nosotros veníamos de la ciudad, no teníamos ni idea de animales feroces que comieran gente. Entonces el viejo con una lanza, que era todo lo que traía, una lanza, un chuzo ahí empatado en un palo, no pudo dormir esa noche porque dice que el tigre andaba por ahí, decía él, muy preocupado. Al otro día dijo, mis hijos, yo creo que vamos a tener que guindar esas hamacas por allá altas porque anoche el tigre no me dejó dormir. Y al otro día efectivamente hicimos una escalera y amarramos las hamacas para como a 4 metros de alto. Y ahí terminamos durmiendo un mes, porque íbamos dizque, a desocolar y a tumbar monte para sembrar y todas esas cosas. Ahí estuvimos un mes y luego nos regresamos para acá, para San José otra vez, a esperar a trabajar y a esperar el tiempo que llegara la hora de la quema para luego ir a sembrar. Y sí, a los 3 meses creo fuimos a quemar y luego a sembrar. Y ya después de la siembra, entonces ya hubo que dejar un tiempo y llegó la época del invierno. Y cuando fuimos a cosechar lo que habíamos sembrado, no encontrábamos el punto número 18. Eso eran solo rebalses. Y era el agua a la rodilla, el agua a la cintura, el agua al pecho. Y a las 4 o 5 de la tarde encontramos por allá, se veía el rancho que habíamos hecho. Y mi papá dijo, parece que allí es, parece que allí es. Y pasamos el caño nadando. Y cuando llegamos, sí, ese era el rancho. Pero el agua le daba a uno al cuello. Lo que habíamos sembrado, las matas de yuca que habíamos sembrado, el plátano y todo eso, estaba cubierto por el rebalse. Todo era rebalse. Ya era demasiado tarde para devolvernos, no alcanzamos a regresar otra vez al retorno. Tuvimos que dormir en el último, arriba en el techo del rancho, allá del Zarzo para arriba, que llaman el Zarzo, el Soberano, ¿verdad? Allá tuvimos que dormir, entre comillas, porque ¿quién iba a dormir con el agua ahí a 1 metro debajo? Ahí amanecimos esa noche y luego al otro día devolvernos y a abandonar el terreno porque no sirvió. Esa era una experiencia que cogimos porque cuando nosotros estábamos desocolando y tumbando, había una hormiga que le llaman majiña, una hormiga pequeñita que la llaman, en el valle la llaman polvo de tabaco. Yo me acuerdo que nosotros teníamos que untarnos cebo en la nuca y en los brazos, aquí en la cara, porque cuando uno le daba el machetazo al árbol, al rastrojo, la mata, sacudía todo ese animalero y le caía a uno aquí en el cuello y eso se ponía, pero horrible. Nos teníamos que echar cebo y amarrarnos una valletilla, un trapo rojo, bien amarrado, y un sombrero acá, y estar cada 2 o 3 horas metiéndonos al caño a bañarnos porque uno no aguantaba. Y después de que vimos el rebalse, fue que nos dimos cuenta que, claro, la majiña está es en las partes húmedas, en los rebalses.
Entonces ya aprendimos que donde haya majiña no podemos tumbar monte porque eso es un humedal, un rebalse. Ese lugar lo abandonamos porque no sirvió para nada. Ahí perdimos, creo que 2 años perdimos ahí de tiempo. Lo abandonamos y luego pues nos concentramos aquí en el pueblo y nos dedicamos a la construcción. Siempre hemos trabajado construcción. Nosotros la última construcción que hicimos fue aquí el Café Colombia, el Hotel Colombia. El Hotel Colombia lo hicimos en el año 80. Esa fue la última construcción que hicimos para particulares. Pero las casas donde nosotros vivimos las hemos construido nosotros mismos. Después de un tiempo de estar aquí construyendo, trabajando la construcción, pues entonces mi papá siempre quiso tener finca. Entonces alguna vez alguien quiso, ofreció una finca por la orilla del río. Y entonces mi papá la fue a ver, sí, allá arriba en Playa de Guío, abajo del puente. Fue a verla y le gustó la finca, tenía unas plataneras, tenía una casa de astilla. Estaba buena la finca, entonces la compró y nos fuimos a trabajar. Pero cuando llegamos a las plataneras estaban enrastrojadas, había mucho rastrojo. Tenía usted para que ir a cortar un racimo de plátanos, tenía que meterse por entre el rastrojo. Entonces mi papá dijo, vamos a limpiar esta platanera y compró unos azadones y machetes y todas cosas y limpiamos la platanera, quedó limpiecita toda. Cuando llegó el invierno, se erosionó la tierra y se cayeron todas las matas de plátano. El rastrojo no era por pereza, el rastrojo era porque era lo que sostenía la arena para que cuando creciera el río no se erosionara y no se cayeran las matas de plátano. Entonces, esa finca tocó abandonarla también porque no sirvió. Cada invierno se perdía todo, todo se perdía. Y entonces luego buscamos para la trocha ganadera y conseguimos en la trocha ganadera un fondo y allá estuvimos como unos 4 años. Allá ya no se inundaba y no había majiña, pero en la época de verano había que hacer unos aljibes, unos hagüey, por ahí de 8 o 10 metros de hondo, de profundidad, y ahí gastamos toda la juventud. Ahí estuvimos yo creo que desde los 15 a los 18 años estuve yo ahí. Y finalmente tampoco sirvió porque en verano las vacas o se morían o tocaba sacarlas de ahí porque no había agua para el ganado. Los cultivos siempre era complicado. Allá yo recuerdo que tuve un cultivo de maíz y como no había carretera, entonces yo tenía algunas 30 cargas de maíz, más o menos unos 60 bultos, y recién habían hecho la trocha, la carretera, pero con un bulldozer. Era solamente un bulldozer rompiendo un monte y echando árboles al lado y lado. Y ahí, y ahí entraban pues los carros fuertes, ¿no? Los carros de llanta brava, trochera. Y entonces yo recuerdo que había un señor, un gringo que se llamaba Arturo Sanders, yo creo que pronto usted se acuerde de él, era un evangélico. Él había traído un carro y entonces cuando le contamos que yo tenía un cultivo, una carga de maíz, entonces él se ofreció a traerlo. Se ofreció a traerlo y se fue con el carrito de él a traerme la carga de maíz. Y en el resbalón se le partió el chasis al carro y le tocó dejar el carro por ahí botado y la carga se quedó allá botada y se perdió también. Entonces, entonces, definitivamente lo de nosotros no era la finca. Ahí paró la historia de las fincas, no más fincas. Nos vinimos ya para acá, para el pueblo, a trabajar la construcción. Y eso fue pues la etapa eh, preliminar de cuando nosotros llegamos acá. Entonces armaron viaje y arrendaron la casa y nos vinimos ya en un un bus de la Expreso Bolivariano, creo que era, o la Magdalena. Nos trajeron hasta Bogotá y en Bogotá nos montamos en una Macarena hasta Puerto Lleras. En Puerto Lleras nos montaron en un bote, una canoa grande. Y nos vinimos hasta aquí a San José. Nosotros llegamos aquí a la Cava, aquí al puerto de los pescadores. En esa época lo llamaban la Cava, era porque ahí había como un frigorífico. Ahí almacenaban todo el pescado, había un cuarto frío y almacenaban todo el pescado y tal vez lo sacaban para Villavicencio o alguna parte. Ahí llegamos, ahí nos dieron la guapanelita. Me acuerdo que llegamos como a las 5 de la mañana con ese frío del río y con hambre y sin saber para dónde y puros peladitos, porque éramos 16, 14, 12, 8, 6, 4, 2. Éramos 7 hermanos, 7. Y bueno, de ahí entonces estuvimos como hasta las 10 de la mañana que no sabíamos para dónde. Las maleticas ahí y para dónde esperando a ver qué pasaba. Nosotros no sabíamos nada porque éramos niños. Mi papá andaba haciendo por ahí vueltas a ver a dónde era que nos íbamos a quedar y consiguió la piecita allá en el hotel, donde es el Hotel Manaure, con este señor que le digo Triana, que estábamos vecinos de don Chucho Floriano, y ahí nos fuimos a hospedar en una pieza todos. Ahí estuvimos, de ahí caminamos para el retorno.
Pero finalmente ahí empezó la charla primera, ¿cierto? Cuando hicimos los primeros viajes al retorno. Después ya cuando nos dedicamos aquí a trabajar la construcción, entonces lo primero que hicimos fue, bueno, ¿y aquí dónde vamos a vivir? Entonces aquí había un ingeniero, no recuerdo el ingeniero, ¿cómo se llama? Pero había alguien encargado acá de distribuir los lotes, la tierra. Entonces el ingeniero le dijo, pues vaya, cojan allá, le dijo a mi papá, vaya, cojan allá un pedazo, allá en ese lado. Mi papá y mi mamá se fueron para allá y entonces mi papá dijo, pues tenemos 7 hijos, pues cojamos un lote grande. Entonces cogimos un lote de 40 por 50, allá en la esquina de donde está el almacén de empaques. Ese era un lote de 40 por 50. Y mi papá, pues como él era maestro de construcción y sabía de topografía, pues él de una vez llegó y marcó varios lotes y a toda la gente que iba llegando les iba entregando su pedazo de lote. Y ese barrio, el Porvenir, prácticamente mi papá lo loteó, porque luego venía el ingeniero, eh, yo no recuerdo cómo se llamaba él, él le tomaba nota de quién estaba en cada lugar de esos y así fue como lotearon y así fue como nosotros llegamos ahí. Y luego nosotros empezamos a hacer, yo recuerdo que el ingeniero le dijo a mi papá, le dijo, no, ese lote es muy grande para usted, es muy grande, 40 por 50 es muy grande, no, no, mérmele. Y entonces mi mamá le dijo, vea, ingeniero, veas que tenemos 7 hijos. Y cuando ellos crezcan van a querer cada uno su lotecito, entonces dejen el lotecito. Digo, bueno, si le voy a dejar el lotecito. Y nos dejó el lotecito de 40 por 50. Y ahí crecimos todos. Esa fue la casa grande que nosotros le llamamos porque ahí crecimos todos. Ahí entonces ya eh, nosotros íbamos arriba de Puente Uribito. A la mano derecha había una selva grande, un monte grande, grande, unas 50 hectáreas. Todo eso que hay allá, desde Puente Uribe hasta el batallón, todo eso era selva. Sí. Nosotros íbamos allá y cortábamos madera y hicimos una casa de bareque. ¿Sabe lo que es bareque? Que la latas y barro por dentro. Las paredes son de barro y hicimos el techo de paroy. ¿Se acuerda del paroy? De la tela esa asfáltica. Entonces ahí hicimos una casita, una casita, una casa, un solo salón grande y una cocinita y ahí nos pasamos a vivir y ahí empezamos, como mi papá era maestro de construcción, pues vivíamos en la casita de bareque mientras que fuimos construyendo la casa de ladrillo, le comprábamos el ladrillo a Rafagás, que era acá abajo, aquí por la calle de la 40, esa esquina donde está Liz, ahí en ese lado había un chircal, llamaban un chircal, era donde hacían ladrillo. Nosotros le compramos ladrillo y empezamos a hacer allá la casita y, y ahí crecimos todos y yo recuerdo que a los 12 años me gané mi primer sueldo. Porque llegado acá, como no estudiaba en esa época, no había dónde estudiar, yo ya había hecho quinto de primaria y aquí no había bachillerato. Entonces mi papá me llevó por allá arriba, por la orilla del río arriba, a rajar leña. Y rajaba leña y venía y le vendíamos los ataditos de leña a un restaurante que había acá. Yo recuerdo que era una señora que le llamaban María la Bandida. Era el único restaurante que había, una señora que sí, le decían así. Se llamaba María, o le decían María la Bandida. Yo recuerdo que ya le vendíamos ahí la leña. Y ya luego don José Bonilla nos contrató para que le hiciéramos la casa. Y luego otro y otro y otro. Y así. Y en esa época vino la urbanización de la Caja Agraria. La primera urbanización de la Caja Agraria, que era donde ustedes, allá en La Esperanza. Nosotros hicimos 14 casas del barrio de La Esperanza. Hicimos la casa, yo creo que la casa que hay antes de la de doña Emma, a este lado, la hicimos nosotros. Donde estaba la DIAN, la hicimos nosotros. Donde estaba el doctor Carvajal, la hicimos nosotros. Nosotros hicimos 14 casas de esas de las que llamaban la Caja Agraria en esa época. El que trabajaba ahí, el maestro era José Incapié. Ahí trabajamos, hicimos aquí el edificio que llamaba el California, que queda aquí, al ladito acá el proveedor. Cuando hay una casa de 2 pisos que hay ahí, que es más acá el proveedor. Esa casa también la hicimos. Hicimos una donde está la droguería familiar, que está más allá del Hotel Acapulco. ¿Se acuerdan de la droguería que hubo siempre ahí? Que había un señor que decía, siga la orden, siga la orden. Esa la hicimos nosotros también. Eh, hicimos así una cantidad de casas acá. La última construcción que hicimos fue esta, la de Colombia. El Colombia lo hicimos en el año 80. Aquí el hotel Café y Hotel Colombia, la cafetería, esa construcción la hicimos nosotros en el 80, con mi papá y mis hermanos, sí. Ahí trabajó hasta mi hermana, la que ya murió. Nosotros estudiamos aquí en este lugar, aquí era el Colegio Santander, por allá como en el año 70, creo que vino el profesor Luis Carlos Ríos y el profesor Hernando Rivera Cubillos y otros 2 profesores más. Y aquí en el Rancho de Paja, aquí entonces nosotros estudiamos, yo estudié ahí sexto y séptimo, no había más grados. La primaria la hacían allí en la Manuela Beltrán, no, en la Alfonso López Pumarejo. Ese colegio era de monjas, era de los curas.
Entonces ahí eran las monjas y ahí estudiaron mis hermanos menores. Pero los tres mayores, todos tres estudiamos aquí, fuimos fundadores del Colegio Santander. Mi hermano, de hecho, fue el que hizo el escudo del Colegio Santander, se ganó el concurso del Colegio Santander. Mi hermano Fernando fue el que hizo ese monumento, esa estatua de concreto que se llama el Discóbolo, ¿lo vio? Inicialmente estaba aquí donde está la Asamblea Departamental, porque allí nos pasamos. Después de que salimos de aquí del Rancho de Paja, nos pasamos allá a donde está la Asamblea Departamental y allá fue donde se erigió el monumento ese deportivo del Discóbolo, que el profesor Ríos hacía mucho énfasis en esa, mm, en ese monumento, esa figura. Y después de ahí, entonces, cuando ya el Colegio Santander se pasó para donde está ahora, entonces esa escultura la pasaron para el Coliseo de la Esperanza. Allá estuvo varios años, no sé si todavía estará por ahí, ¿sí? Esa la hizo mi hermano. Nosotros siempre hemos manejado un perfil muy bajito, entonces nunca se supo ni se dijo que nosotros éramos fundadores del Colegio Santander, ni se supo ni se dijo que nosotros, que mi hermano era el que había dibujado el escudo del Colegio Santander, ni se supo ni se dijo que mi hermano era el que había hecho ese monumento, esa estatua. Otros subieron que se lo asignaron ellos, coincidían los apellidos. No quiero entrar a determinar quiénes, pero algún Román fue el que hizo eso. Y nosotros pues no, nunca reclamamos nada ni hicimos nada de eso. Pero sí, yo sí quiero resaltar que nosotros fuimos fundadores y nunca aparecimos como en ese muro de fundadores, no estamos ahí. Yo no sé si su papá estará así. Entonces, nosotros estudiamos ahí séptimo, sexto y séptimo, que era lo que había en esa época, porque ya veníamos con la primaria. Y nos dedicamos a la construcción acá, siempre estuvimos en eso. Luego llegó la época de la marihuana, luego llegó la época de la coca, luego llegó la época de la guerrilla, luego llegó la época de los paramilitares, y esto se torció y se perdió el rumbo, y hubieron otras perspectivas, y tomamos cada uno un camino. Unos se quedaron en el camino y otros todavía estamos acá de milagro, pero historia es la que hay para contar. Entonces, ese primer capítulo ahí. El Colegio de Esperanza, yo recuerdo que había una oficina o algo así que se llamaba recreacionales. Entonces, se dio la posibilidad de que aquí en San José no había un terreno para jugar en baloncesto, ni fútbol de salón, ni esas cosas. Entonces, recreacionales aportó una cantidad de dinero y ellos mismos vinieron y armaron esa estructura. Yo realmente no recuerdo el año, pero yo recuerdo que eso lo construyó algo que en esa época se llamaba recreacionales. Y eso pues fue el furor porque estaba el profesor Jairo González, que en paz descanse, quien fue el, el- la persona que sacó el deporte adelante acá. Él, Jairo González, hay que darle el reconocimiento porque él vino de Mitú y el baloncesto cogió fuerza y todos los deportes. Él fue un gran dirigente deportivo que yo tengo que agradecerle porque él acá, cuando yo llegué aquí a San José, él fue el que me ayudó a mí y me impulsó para ser el dirigente deportivo que fui durante 20 o 25 años acá. Entonces, y todo nació a partir de ese Coliseo de la Esperanza, recreacionales. Nosotros ahí jugamos muchos torneos de baloncesto y de microfútbol, que era pues el deporte que se podía jugar acá, porque el fútbol, pues el espacio que había no había, no era, o sea, no era tan fácil jugar fútbol. En cambio, había un auge, un entusiasmo por el baloncesto. Yo creo que eso tenía que ver mucho con la educación que la manejaban los curas. Los curas nunca han sido de fútbol, pero los curas sí promocionaban mucho. En Mitú, por ejemplo, venían unas delegaciones de baloncesto impresionantes de Mitú a jugar acá. Cuando llegaba a Mitú a jugar acá con los de Guaviare, con los de San José y los de Retorno u otros municipios, era Mitú el que se llevaba el premio porque habían unos jugadores muy buenos, muy buenos. Entonces eso hay que sumárselo al profesor Jairo González. Ese coliseo inicialmente, recreacionales vino hizo la estructura de hierro, pero no hicieron nada más. Luego ya vinieron aportes de no sé qué otras entidades, pero ahí habían unas graderías de madera, sí que se hicieron. Habían las mismas graderías que hay ahí. Yo no recuerdo si había para el lado de la policía, siempre para el lado de la policía había una pared.
Eso siempre ha estado allí el mismo diseño, pero antes no era concreto, sino que era madera. Sí, yo recuerdo eso. Yo no me acuerdo que a la parte de atrás hubiera gradería, no, no recuerdo. No tengo en la mente que hubiera habido. De pronto sí, pero tengo tal vez un vacío ahí, pero yo siempre lo conocí. Yo usé ese coliseo desde el año 85 en adelante. Utilicé mucho ese coliseo para jugar el microfútbol, que era lo que yo dirigía. Yo fui presidente de la Liga de Fútbol del Salón del Guaviare, fui fundador y yo utilicé mucho ese coliseo para jugar en eso y participé en muchos eventos que se hicieron de baloncesto. Los organizaba Jairo González, los organizaba Pitufo y los organizaba Héctor Solano, que eran los que más o menos tenían que ver con esa clase, con ese deporte específicamente. Pero la verdad no recuerdo si a esa parte hubo graderías. Pero entonces mire que el deporte, la afición por el deporte en mí, yo fui un deportista frustrado. Cuando nosotros vivíamos en Palmira, yo no estudiaba por estar en la cancha. Yo recuerdo las maderiadas que me daban cuando llegaba a la casa porque llegaba sin zapatos y sin camisa. Ahí a 2 cuadras de la casa mía había un potrero, una cancha ahí donde jugaban, y yo me iba para allá a jugar y entonces mis papás dijeron, este se nos va a volver vago, vámonos de aquí. Entonces vinimos a parar acá. Aquí boté el último par de zapatos ahí en el parque. Pero después cuando empezamos a estudiar aquí en el Colegio Santander, entonces ahí empezamos otra vez con la cuestión del deporte. Y ahí entonces empezó Luis Fernando Larrarte, me recuerdo un jugador excelente, Alberto Liz, un jugadorazo también. Y así habían varios jugadores muy buenos de fútbol acá en esa época. Yo era más tronquiño. Entonces yo aquí tuve una lesión. Cuando la cancha de fútbol era aquí donde está la Secretaría de Educación Departamental, ahí era la cancha de fútbol en esa época. Yo recuerdo que sería año 72 por ahí. Ahí me lesioné yo y no pude volver a jugar durante 15 años. Año 79, estaba yo en Miraflores, Guaviare, y, y entonces allá, 79-80, yo llegué a construir casas. Nosotros éramos maestros de construcción aquí, pero de cemento. Y en esa época vino, en el año 79, se dio por ahí el chisme de la bonanza, de la coca, y empezó la plata a moverse por todos los rincones, y nosotros trabajamos aquí. Yo recuerdo que yo me ganaba 100 pesos diarios trabajando construcción, y veía uno en la calle gente con 10.000, 20.000 pesos, 50.000 pesos, y uno con 500 pesos. Entonces yo empecé a investigar de dónde salía esa plata, por qué había gente con tanta plata. Y recuerdo que estaba trabajando donde es ahora el D1, allí en esta parte donde hay agua fresca. Yo estaba trabajando ahí haciendo una unidad sanitaria, y yo veía que ahí tenían una mesa con algo ahí encima y llegaba la gente y colocaban eso ahí y les daban plata. Empecé a investigar y entonces me dijeron que era de Miraflores. Entonces yo busqué a alguien de Miraflores que me contara cómo era Miraflores y encontré a don Julio Mendoza. Don Julio Mendoza me dijo, mi hijo, Miraflores es un pueblito de puras casas de madera. Allá no hay sino puros ranchos de madera. Allá no hay nada que hacer. Entonces yo le dije a mi papá que me enseñara a hacer casas de madera. Y duramos una semana en la clase. Me enseñó a hacer casas de madera y a la siguiente semana me fui para Miraflores. Dice que hacer casas de madera. Y casi me muero de hambre. Nadie me volteaba a mirar. Yo llegué a Miraflores y yo recuerdo que el pasaje me costó 400 pesos y yo me había ganado esa semana 700. Me quedaban 300 pesos. Con 300 pesos comí 2 días y el tercer día ya no había con qué. Ya estaba yo asustado pensando, ¿y ahora cómo me devuelvo para San José? Y aquí nadie me da trabajo, nadie me saluda, no veo nada que hacer. Entonces, pues ya estaba yo desesperado, pero en algún momento vi que alguien venía cruzando la pista. En Miraflores la pista está por todo el centro del pueblo. Y yo estaba a este lado ahí en la parte donde llaman el bambú. No sé si todavía estará el bambú ahí en Miraflores. Mira, en el bambú era como la sala de espera del aeropuerto. Todo el que iba a viajar hacia Villavicencio o San José, o el que llegaba, se sentaba ahí o esperaba en el bambú. Esa era más o menos la sala de espera. Yo estaba ahí y de pronto venía alguien de allá para acá atravesando la pista. Y entonces era Alejandro Londoño. Alejandro Londoño fue compañero mío de estudio aquí también. Él fue el que me salvó la patria y me dio trabajo. Y yo empecé haciendo casas de madera en Miraflores. Con él, con Alejandro. No, Alejandro tenía otros trabajos allá, pero él me empleó durante una semana y en esa semana conocí gente, había mucha plata en Miraflores, mucha plata. En esa semana conocí gente que tenían mucha plata y vivían en un rancho.
Entonces yo les dije, ¿por qué con tanta plata no hacen una casa buena, de madera bien bonita? Y ahí conseguí un trabajo. Mire, yo me ganaba aquí 700 pesos semanales, aquí en San José. 700 pesos. Ni siquiera una moneda de 1000 de la de ahora. Y allá el primer trabajo que hice, lo hice por 50.000 pesos. ¿Cuánto demoró? Haciendo ese trabajo me demoré como 2 meses. Pero es que 50.000 pesos, yo nunca había tenido 1000. Yo nunca había tenido 1000 pesos en el bolsillo. Y allá me dieron 50.000 pesos. Y el hombre al que le hice el trabajo, yo le coticé la hecha de la casa en 50.000 y él me dijo, venga, le doy 30.000 de una vez. Me adelantó 30.000 pesos y con esos 30.000 pesos volví a San José, llevé herramientas, llevé lo que necesitaba y le hice la casa. Y hacer esa casa, estando construyendo esa casa, venían otras personas que también tenían otros trabajos con mucha plata y me contrataban para que les hiciera casas. Yo me dediqué a hacer casas. Yo hice el colegio, el internado de la Vuelta al Alivio, haciendo casas a esas diferentes personas que tenían sus fincas. Llegó el momento en que me contrataron para que hiciera el internado de la Vuelta al Alivio. Yo lo hice en esa época. Entonces, ¿de dónde salía esa madera? ¿Había alguien que la vendía ahí o iban y la conseguían? O... No, Miraflores tiene, aquí hay selva en cantidad. Yo mismo iba y le sacaba la madera. Yo sacaba la madera y la arrumaba para que se secara para poderla trabajar, porque no era, en esa época llegaron las motosierras Steel 070. Esas motosierras Steel 070, las primeras que llegaron acá, venían con una guía para sacar madera aserrada. Y yo aprendí, entonces yo cortaba los árboles gruesos y con esa guía sacaba la madera para encerrar las casas. Yo mismo aserraba la madera con una guía que venía. Yo recuerdo que teníamos dos motosierras Steel 070 y con esas sacamos mucha madera para hacer esas casas, cada uno en su finca. El daño ecológico en esa época no era precisamente por aserrar la madera, sino por otras cosas, pero realmente en esa época había bastante madera, sí, mucha selva. Y yo creo que todavía hay bastante para ese lado porque la persona que saca la madera es para su uso, no es para comercializarla. Allá no se puede comercializar madera porque no hay cómo sacarla. Entonces, la que se asierra, por ejemplo, es para el uso de la casa. No, ¿Cómo era vivir en Miraflores en esa época? realmente violencia a la vista no había. Porque yo recuerdo cuando yo llegué los primeros días que estuve ahí, yo no vi que hubieran balas, ni que hubieran muertos, ni nada de eso. No había gente. El pueblo era un pueblo fantasma. La gente caminaba hacia un lado y otro, pero nadie saludaba a nadie. Y, y si llegaba una persona extraña, como lo fui yo en esos 3 días, no me determinaban. La actividad que se realizaba hacía que la gente estuviera predispuesta a que fuera ley. Cuando la gente me vio a mí, decían, debe ser policía o el DAS, que el DAS en esa época era la autoridad, pues que todo el mundo le tenía temor. Y esa fue la causa por la que la gente a mí no me saludaba, que ellos pensaban que yo era un infiltrado del DAS, porque la gente sabía lo que estaba haciendo y sabían que era malo, que era ilegal, entonces se cuidaban de cualquier cosa de esas. Cuando ya entraban en confianza con uno y veían que uno no era de ninguna autoridad eh, de judicial, entonces ya lo saludaban y ya bueno, le daban el reconocimiento. Pero yo no vi violencia en esa época, no, cada quien se dedicaba a trabajar, porque en esos primeros 5 años, no, en los primeros 4 años, no, la gente que cultivaba eran oriundos. Por eso el recelo de cuando llegaba una persona de afuera. Todos eran de ahí, la gente que llevaba 20, 30 años ahí viviendo en Miraflores y en las veredas, era gente de ahí mismo. Después de que la noticia se regó de los cultivos en Miraflores, fue cuando empezó a migrar gente de todas las ciudades. Ahí sí empezó a haber crimen, pero no digamos que violencia, que se mataran unos con otros, sino que ahí fueron bastantes muertes, pero eran por otros motivos. Quizás el licor, los borrachos, ya la gente después de unos tragos, y como todo el mundo estaba armado, todo el mundo tenía su pistola, su revólver, todo el mundo tenía armas. En la medida de que tuviera capacidad económica, así mismo tenía las armas. Lo mismo las embarcaciones. El cultivador más pequeño tenía una canoa y un motorcito 15 o un 30, pero el grande tenía un yate con un motor 115, yo creo que un 65 era el más grande que había en esa época. Entonces, cada quien de acuerdo a su capacidad económica exhibía cadenas de oro, eso sí había en cantidad, oro y armas, pero las armas eran más un lujo que algo para atentar contra alguien.
Todo el mundo mostraba sus 357, sus 9 milímetros, todo eso, pero en esa época no, en principio no había violencia así por esto. Después, cuando ya vino mucha gente de otras ciudades, fue cuando ya empezó a complicarse y, y ya se puso invivible la situación. Pues yo estuve allá, le estaba contando de las actividades que se realizaban en Miraflores y cómo llegué yo a la parte deportiva. Yo estaba construyendo las casas y yo veía la costumbre en esos campamentos, campamentos con 15, 20, 30 personas que lo llamaban los raspachines. Los raspachines raspaban de lunes a viernes. El sábado se levantaban tardecito, lavaban la ropa, se afeitaban, se bañaban, se ponían bien y luego a oír música en los radios que tenía cada uno. Pero en las horas de la tarde ya se quedaban sin qué hacer, en qué entretenerse, porque pues, los campamentos estaban en el medio de la selva y solamente era un espacio muy reducido donde entraba la luz del sol. La gente no abría mucho espacio porque para que no se viera pues el terreno destapado y pudieran identificar los cultivos. Entonces la gente después de las 3 o 4 de la tarde se quedaba sin qué hacer, entonces era donde entraba el vicio. Y los cultivadores, los raspachines, entonces uno de tantos le decía al patrón, patrón, un gramito. Yo no conocía o sea, el término ese no. Un gramito era que alguien le pedía al patrón un anticipo del sueldo, entonces se lo pedía en droga, en cocaína. Entonces, ese se fumaba su bazuco ahí en la hamaca y ese toreaba al resto. Todos los que estaban sentados ahí, ese olor. Entonces, un gramito para el uno, un gramito para el otro, y terminaban ellos gastando, fumándose el sábado en la tarde lo que habían trabajado de lunes a viernes. Y así estaban. El patrón ganaba doble porque los tenía trabajando, les vendía a ellos el bazuco a precio de bueno, que lo que él le daba la gana y tenían sus esclavos porque ellos nunca ahorraban para irse. Por eso tanta gente hubo en Miraflores después de que se acabó la coca, porque la gente trabajaba durante 5, 10 años, 15 años y nunca consiguió plata porque lo que hicieron fue conseguir un vicio y lo que se ganaban de lunes a viernes se lo gastaban el sábado. Y por ahí cada 6 meses les daban salida al pueblo a visitar a las prostitutas y ahí terminaba todo lo que tenían. Había gente que le pagaban el sueldo de 6 meses y salían a Miraflores y se iban a los bares que pululaban los bares y prostitutas de todos los colores, tamaños y diseños. Entonces el hombre iba y se tomaba unas cervecitas y terminaba al otro día sin 5 centavos en el bolsillo. Y iba y dizque para Villavicencio, para Bogotá, para Cali, para Medellín, para las ciudades de donde habían venido, iban con una platica y la dejaban en Miraflores con las prostitutas y el vicio. Les tocaba el lunes devolverse otra vez a la chagra a seguir raspando porque se la habían gastado. Eso era una costumbre de todos los fines de semana. Y yo, ahí afloró la parte deportiva que yo tenía. A la vuelta del alivio en la escuela que yo construí, llegó un profesor que de pronto usted lo conoció que se llamaba Félix Ramírez. Félix Ramírez fue un estudiante de aquí también, compañero mío aquí en el colegio, que era un muy buen jugador de fútbol, era un zurdo, pero muy bueno. Entonces llegó a la vuelta del alivio como profesor. Cuando yo lo vi que llegó, entonces le dije, oiga, Félix, hagamos una cancha de fútbol acá, en la escuela. Y entonces a él le encantaba el fútbol, entonces reunimos la comunidad, la gente, y como había plata, pues todo el mundo mandó sus trabajadores y herramientas, hicimos una cancha de fútbol en 2 fines de semana y programamos el primer campeonato interbarracones. Logramos reunir 8 barracones, 8 campamentos de esa gente y encontramos que había unos jugadorazos buenísimos ahí en todos esos campamentos, raspachines que jugaban fútbol bastante. Yo entonces vine acá a San José, mi mamá era costurera, mi mamá todavía vive, ella hacía ropa, cosía ropa, entonces yo vine y le compré tela para uniformes y llevé 8 juegos de uniformes para la vuelta y se los entregué a cada uno de los campamentos para que jugaran ellos. Y entonces los invité a jugar a esa cancha y yo iba a los campamentos en una voladora que tenía mi suegro se llama Oscar Parrado, es como el más viejo, el más antiguo de la Vuelta del Alivio. Yo iba en la voladora y traía a los jugadores hasta la escuela, jugaban los partidos sábado y domingo y yo por las tardes los llevaba otra vez a los campamentos. Ahí hicimos eso como unos 3 o 4 años, hasta cuando se puso ya pesada la situación allá, porque por el año 84 fue cuando mataron al ministro de Justicia, Lara Bonilla. Entonces el gobierno mandó helicópteros por todos estos lugares a acabar con la coca, a acomodar al lugar porque habían matado al ministro de Justicia. Entonces ya la coca bajó de precio. Después de estar, en esa época la coca valía como a 1.000
pesos, a 1.000 pesos el gramo, valía como a 1.000.000 de pesos el kilo, creo, 1.000.000 de pesos el kilo. Bajó a 200.000 pesos. Entonces nadie compraba coca y todo el mundo se quedó con la coca arrumada ahí y se puso complicado. Y entonces recuerdo, yo ya tenía mujer y 2 hijos. Eso también me rindió. Entonces yo recuerdo que una vez estaba yo trabajando y lo que decían era que cuando oiga los helicópteros, tienen que esconderse todos. Cuando usted oiga que vienen los helicópteros, entonces todo el mundo a esconderse porque vienen y nos queman y nos quitan y hacen todas esas cosas y detenían gente. Había gente que la detenían, la subían al helicóptero y la llevaban hasta Miraflores y allá, bueno, la judicializaban, algunos. Entonces, cuando uno oía los helicópteros, tenía que esconderse. Y estaba yo trabajando, haciendo un piso de una casa, y ya tenía el niño mayorcito mío, tenía como 3 años, y se oían los helicópteros por allá lejos. Y el niño me vino acá al pie mío y me dijo, papá, cótelo. Y el niño salió corriendo y se escondió en un rastrojito por allá. A mí me dolió ver que mi niño, por oír los helicópteros, me avisara que estaban los helicópteros por ahí y se escondiera en el monte. Eso me afectó bastante psicológicamente, entonces yo dije, esto no es para mí. Entonces ahí yo decidí eh, sacar a mi familia de allá. Entonces yo me traje a mi mujer y a mis hijos para acá, para San José, y me devolví a terminar la casa que estaba construyendo. Y tan pronto terminé, entonces salí para acá, para San José, y aquí inicié como dirigente deportivo en el año 85 en el Coliseo de los Comuneros. Ahí inicié ya como dirigente deportivo aquí en San José, pero la dirigencia nació en Miraflores con los trabajadores de los campamentos. Allá inicié yo como dirigente deportivo porque me pareció que pues era bueno sacar del vicio a toda esa cantidad de gente que había ya en esa época sin nada que hacer y, y a la fecha todavía sé que fue algo muy acertado. O sea, siento que hicimos una buena labor con el profesor Félix Ramírez, porque fue mucho lo que ayudamos a la gente. ¿Esa cancha todavía se conserva? Sí, la cancha todavía está, claro. Y ya hay casas alrededor, ahí esa cancha todavía está. Intentamos hacer la cancha de baloncesto, pero no pudimos porque no había gravilla. Nosotros aquí yo vine y hablé con el gobernador de la época y él me dijo, pues yo le apoyo para que haga su cancha de baloncesto, consiga la gravilla. Y no conseguimos gravilla porque en ese río no hay gravilla. Entonces la cancha de baloncesto no se pudo hacer, pero la de fútbol todavía está ahí, todavía. Yo no me desvinculé de Miraflores, solamente no volví a trabajar allá, pero sí en la finca de mi suegro ya empezamos a tratar de cambiar lo ilícito por lo lícito. Entonces, la parte que habíamos tumbado al monte, sembramos pasto. Entonces hicimos una finca con potreros. Faltaba el ganado. Entonces, yo tenía aquí, por allá en Caño Blanco, tenía un ganado en compañía en una finca. Entonces, lo que hicimos fue que lo llevamos para Miraflores. Nosotros llevamos de aquí para Miraflores 15 animales, 15 cabezas de ganado. 14 hembras y un macho caminando por la carretera hasta Calamar y luego en Calamar la metimos en una lancha y la llevamos hasta la vuelta del alivio, 4 horas más abajo de Miraflores, a la finca. El ganado llegó casi sin cascos allá. Y llevamos 15 y se reprodujeron, pero impresionante. El año 92 teníamos 100 animales, 100 cabezas de ganado. Y en el año 93, 94, en el año 94, yo llevé en el año 94 yo llevé una dotación de un puesto de salud para la Vuelta del Alivio. A partir de todas las cosas que hicimos allá, que llevamos el ganado, ya nosotros, mi suegro tenía ya como una especie de una fama de donde vendían carne. Entonces, del ganado, los novillos que salían ya para comercializar, los vendían allá y se volvió pues un caserío ya que tenía hasta su propia carnicería. Entonces, del ganado que nosotros producíamos, vendíamos a la gente de ahí del caserío. Eso pues cogió bastante fuerza. Pero resulta que cuando yo fui a llevar la dotación del puesto de salud, también traje un indígena de allá para que se capacitara acá, porque la idea era que el enfermero, el promotor de salud, fuera de la localidad para que no hubiera inconvenientes, que se aburrió, que se enfermó, que no le gusta el sistema de vida, que entonces abandonara. Entonces trajimos uno de la misma región, que la gente lo conocía, que no tenía problemas con vivir en ese lugar
Y exactamente, pues eso dio resultados, sí, un muchacho de apellido Paiva fue el que se vino y se capacitó acá. Pero cuando yo llevé la dotación y llevé el enfermero, el promotor de salud, estábamos en la escuela con 400 personas ahí, todos los de todas las veredas, entregando la dotación y el enfermero. Entonces llegaron unos señores de la guerrilla y quisieron también hacer uso de la palabra. También querían hacer uso de la palabra, aprovechando la cantidad de gente que había, y yo no los dejé hacer el uso de la palabra. Entonces se enojaron conmigo. Y cuando terminamos la actividad y yo salí para la casa, me estaban esperando por ahí en el monte y me dijeron que anochece y no amanece. Y me amenazaron y me dijeron que me tenían que ir. Entonces, pues sí, esa misma noche, 3 de la mañana, salí de allá y, y nunca volví. Se quedó mi suegro con la finca y con el ganado, pero a los pocos días le hicieron un atentado y tuvo que irse para Villavicencio y dejó el otro yerno cuidando la finca y como al mes o 2 meses lo asesinaron en la propia casa, ahí en la casa. Le pegaron un tiro en la cabeza. Entonces tocó abandonar la finca con todo y el ganado. Se perdió la finca, se perdió el ganado, se perdieron los casi 100 animales que hay allá. Yo nunca pude volver. Eso fue en el año 94. Y a hoy no he vuelto. O sea que ya tenemos 30 años. 30 años hace que yo no voy a Miraflores. 30 años después de que me sacó la guerrilla y se quedaron con todo. El ganado se lo llevaron para el Caño Bacatí. Le repartieron por allá a los vecinos de a 2 o 3 vacas. Y, y luego hubo un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla por allá en el Caño Bacatí. Y salió en las noticias que habían matado unas vacas. Y eran mis vacas. O sea, mis vacas se encontraron las balas perdidas. Lo cierto es que a la fecha no se pudo recuperar nada, ya, ahí murió lo de la finca. Mi suegro, después de un poco de tiempo, volvió, pero ya la casa estaba caída, ya no había ganado, los potreros enrastrojados, ya hubo gente que se posesionó a algunos lados y ya no. Allá está mi suegro todavía, ahora, tratando otra vez de reconstruir, pero ya no se puede. Lo cierto es que salí yo de allá el año 94 y estuve aquí dedicado todo ese tiempo al deporte y yo monté un taller de mecánica y soldadura. Se llamaba Industria Don Román, en la granja. Yo vivía en la granja, yo compré una casita en la granja y ahí cerca de la iglesia, sí, todos los domingos yo las campanas me despertaban. Y ahí monté el taller, se llamaba Industria Don Román, y ahí comencé a fomentar el deporte. Y ahí entonces fundé el Club Social y Deportivo de los Barrios del Sur. Así se llamaba. En esa época éramos solamente 5 barrios. Entonces yo llegué y reuní a toda la comunidad deportiva y les dije que quería hacer deporte. Y entonces empezamos con el baloncesto y el microfútbol, que era lo que teníamos allá, el polideportivo de los comuneros allá en ese rincón. Yo recuerdo que estaba de alcalde don Julio Arciniegas. Yo vine y hablé con él y fuimos hasta el polideportivo. Era una losa ahí fea que habían hecho. Estaba bastante deteriorada. Era el único escenario deportivo que había en ese sector. De Picapiedra, del semáforo de Picapiedra para allá, no había sino ese solo escenario deportivo. Entonces yo lo cogí, hablé con el alcalde, que era don Julio Arciniegas, y él me regaló 300.000 pesos para eso, en esa época. Entonces yo con esos 300.000 pesos hice las graderías de madera, les puse un techo de zinc y a la parte contra los vecinos compré una malla eslabonada y hice una, mm, una malla, hice una pared allá con esa malla para que los balones no le perjudicaran a los vecinos. Entonces yo construí, gasté 100.000 pesos en zinc, 100.000 pesos en madera y 100.000 pesos en la malla. La Junta Comunal me ayudó pagándole a un ayudante y yo mismo construí las graderías. Y ahí estuvimos hasta el año 92. Ahora, retomé tiempo, ¿cierto? Del 85 al 92 estuve en los comuneros haciendo deporte. Ahí entró Jairo González. El primer torneo que yo hice allá fue un torneo con 50 equipos de microfútbol y baloncesto. 50 equipos. Y todos formábamos aquí en la alcaldía, con la banda de guerra. Era con bombos y platillas. Entonces, el profesor Jairo González, él estaba en el Colegio Santander y él me colaboraba con la banda y encabezaba la banda con todos esos aparatos y detrás iban los equipos uniformados, bien uniformados, y cada equipo con su estandarte y caminábamos hasta los comuneros. Mire, desde aquí a la alcaldía hasta los comuneros caminábamos. Ahí empecé yo y ahí estuve hasta el año 92. En el año 92, entonces ahí tuvimos un inconveniente con el
señor Santofimio, un señor que trabajó en la gobernación, en talleres de la gobernación. Pues yo cogí bastante fuerza ahí, deportiva. Ya la gente me reconocía por los eventos que hacíamos, porque siempre hacíamos eventos de 50 a 60 equipos, reuníamos pueblo. Y para financiar la premiación de los torneos, entonces yo en principio le pedía al comercio, pero el comercio no era suficiente. La gente le daban a unos 5.000 pesitos, 10.000 pesitos, y me tocaba vender publicidad y la publicidad tenía que hacerla yo mismo porque era yo solo. No tenía nadie más, sino que yo era el dirigente, yo era el que organizaba, yo era el que hacía todo. La gente solamente iba y jugaba, pero yo era el que organizaba. Y Industria Don Román era el que patrocinaba, o sea que de mi propio negocio yo mismo me patrocinaba para esos eventos. Llegó el momento en que no fue suficiente lo que yo ganaba, lo que yo aportaba. Entonces tuve una idea y empecé a hacer los torneos en septiembre y los finalizaba el 24 de diciembre. Para el 24 de diciembre hacíamos la final del torneo el 24 de diciembre de las 6 de la tarde a las 9 o 10 de la noche. Hacíamos la premiación y luego hacíamos el bazar de los barrios del sur. Porque en esa época, para las fiestas de diciembre, todo el mundo se venía de allá, de los barrios del sur, a hacer la fiesta acá en el centro, porque allá no había nada, ni había luz. En esa época no había iluminación allá, no había electricidad. Yo compré una planta eléctrica y yo iluminaba la casa mía, mi taller y los vecinos a los que yo les vendía luz por ahí, a la iglesia le vendía la luz. Y, y el sector de la granja, ahí la carrera 19D y la calle 22, esa cruz ahí, ahí empecé yo y la gente empezó a montar sus negocios alrededor de la casa mía porque yo les vendía el bombillito, no había nada allá. Entonces, allá yo tuve la colaboración de Gas Guaviare, Raúl Pinilla Rodríguez, que era el que manejaba en esa época en Gas Guaviare. Ellos tenían una planta eléctrica diésel que pesaba como media tonelada. Entonces, en el camión de Gas Guaviare íbamos allá a la planta de gas y traíamos la planta hasta el Polideportivo de los Comuneros. Y yo había hecho una extensión como con 50 bombillos y templábamos esos bombillos allá dentro de unos postes, iluminábamos la cancha para, para jugar y para la fiesta. Entonces ya la gente no tenía que venir acá al centro a celebrar la Navidad y el Año Nuevo, sino que la gente de aquí del centro se iba para allá a celebrar con nosotros y recogíamos plata para pagar la premiación y para todo lo que tenía que ver con uniformes y todas las cosas. Entonces, eso yo lo implementé, pero cogimos tanta fuerza y entonces tuvimos inconveniente con el señor Santofimio porque él dijo que yo me quería adueñar del polideportivo. Entonces, él solicitó a la alcaldía que se lo adjudicaran a la Junta Comunal. Yo le dije que yo no estaba de acuerdo porque la Junta Comunal no tenía con qué pagar el catastro y el gobierno no podía invertir en una propiedad que no fuera del Estado. Si le asignaban ese polideportivo a la Junta Comunal de los Comuneros, no había manera de invertir dinero por parte del Estado, porque ya sería una propiedad que no era del Estado. Y el alcalde no le otorgó esa asignación, no le asignaron el terreno, siguió siendo del Estado. Pero me sacaron de ahí. Cuando ellos me dijeron que no querían que yo estuviera más ahí organizando esos eventos, entonces yo empecé a buscar a ver dónde encontraba un lugar para hacer un polideportivo. Y realmente en los barrios del sur no hay un lugar. Se dio por suerte que en esos días la gente que vivía atrás de Malaria, que hay una peatonal, la gente se cansó de dar esa curvita ahí en esa peatonal tan estrecha y entonces un día de estos decidieron quitar los alambres que cercaban esa parte de Malaria, que era donde los malarios en esa época dejaban los caballos, las mulas en las que ellos iban por allá para las veredas. Entonces la gente rompió ahí el alambre y separaron lo que está de Malaria ahora con lo que es el polideportivo de los barrios del sur, que es el polideportivo rojo, que está ahora ahí. Cuando yo vi que rompieron eso, entonces yo inmediatamente me llevé un decámetro y tomé medidas. Y me daba la medida de norte a sur, pero no de oriente a occidente. De oriente a occidente había un señor que era un latonero que le decían Huesito, el latonero Hueso. Era un paisita que había trabajado conmigo en la industria Don Román, pintando los carros. Entonces yo arrimé ahí, él vivía en un ranchito ahí de madera, arrimé y le pregunté si vendía ese lote. Y él me dijo, claro, yo se lo vendo. Entonces yo se lo compré por 1.000.000 de pesos. Yo se lo pagué con mi plata. Yo tenía 1.000.000 de pesos y yo le pagué 1.000.000 de pesos por ese lote y él me dio una carta venta. Y ya con ese lote ya yo tenía el espacio para el proyecto que ya lo tenía hecho. Yo siempre quise hacer un polideportivo, un coliseo de los barrios del sur. Entonces yo hice ese proyecto del Coliseo de los Barrios del Sur, valga decirlo, con la ayuda de Evaristo Rodríguez y de Raúl Pinilla y de Pedro Arenas y de Esmeralda Hernández y de
Beto Tarazona y toda esa gente que estuvo de Juventud por el Guaviare, ellos me ayudaron mucho con eso. Armamos ese proyecto y lo único que me faltaba era el terreno. Cuando ya yo conseguí el terreno de malaria, que compré el lote, tengo una foto que certifica eso. Allá estuvo Pedro Arenas y los otros que nombré ayudándome a limpiar el lote de malaria, porque ahí íbamos a hacer el polideportivo. Entonces, yo vine y en esa época estaba Tomás Devia, representante a la Cámara, y doña Nieves Rodríguez de Devia me ayudó. Yo le dije a ella, doña Nieves, yo quiero hacer este polideportivo. Ya tengo el terreno. Entonces ella me dijo, claro, mijo, camino, hablemos con el gobernador. El gobernador me parece que llamaba Jaime Alberto Zapata, algo así. No me acuerdo si Zapata o Jaime, pero creo que hay bueno, era Jorge Alberto Zapata. Ella me llevó ante el gobernador y ella le dijo, gobernador, mire que aquí el amigo Román tiene esto y esto. El gobernador vio el proyecto y me dijo, me gusta el proyecto y me asignó 15 millones de pesos. Eso fue en un solo día. Me asignó 15 millones de pesos. Con esos 15 millones de pesos yo hablé con un señor Jairo, que era un maestro de construcción que había pavimentado el batallón. Vino a pavimentar el batallón, señor gordito. Entonces yo lo aproveché que él venía con todas las herramientas y era una persona, pues un maestro que se veía que sabía de eso y contrataron con él. Pues a mí me dieron los 15 millones, pero no me dieron la plata. Me dieron la autorización para que lo invirtiera en lo que yo quisiera. Yo lo que hice fue que diseñé la placa de concreto, la placa del polideportivo la diseñé y yo mismo diseñé el polideportivo. Yo hice el diseño en papel, con lápiz, de acuerdo a las necesidades y a la experiencia que yo tenía de todo lo que había hecho, lo diseñé. Y la dibujante de la alcaldía, no recuerdo cómo se llama, la esposa de Cuellar, la esposa de Cuellar, también trabajó en la alcaldía. Ella era dibujante. Ella me hizo el dibujo, ya lo puso ya en ese papel de planos y ella me lo entregó. Yo hice la placa de concreto con esos 15 millones, pero como a los 3 meses me llegó Jorge Salazar, ingeniero de obras públicas de esa época también, llegó a la casa mía y me dijo, señor Román, el gobernador le manda muchas saludes y que le tiene otros 15 millones para su polideportivo. Y me asignaron otros 15 millones para ese polideportivo. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos otra vez con Gas Guaviare, con Raúl Pinilla, y nos fuimos a Villavicencio y compramos cemento, compramos varilla, compramos madera, y nosotros mismos hicimos el encerramiento y compramos la malla eslabonada, y nosotros mismos hicimos el encerramiento que había hasta hace 5 años del polideportivo de los barrios del sur, lo hicimos nosotros mismos. Yo lo dirigí, yo lo diseñé y yo hice todo. Eso con los 15 millones. Pero nosotros mismos hicimos los postes de cemento, nosotros mismos hicimos todos los andenes, las graderías y todo eso. Y ahí retomamos otra vez la actividad deportiva con el mismo sistema, jugando de septiembre a diciembre y en diciembre con la actividad que hacíamos del bazar, eh, subsidiábamos la premiación. O sea, yo me endeudaba, yo pedía la premiación, todos los trofeos y todas esas cosas, los uniformes, y los pagaba ya al fin de año cuando ya tenía la plata que me quedaba del bazar. Todo estuvo marchando bien hasta una oportunidad, no recuerdo la fecha y realmente no la quiero ni recordar, porque lo único que sé es que fue el último campeonato que hice y el último bazar que hice. Me ayudaba mucho el profesor Machado, José Álvaro Machado, director de la Celestino Mutis, durante mucho tiempo, fue el primer director que hubo. Él me acompañaba siempre en todas esas actividades. Y ese profesor fue muy dinámico y muy, muy, muy bueno con los niños. Entonces, él siempre me acompañaba y para ese último evento hicimos el torneo y a las 10 de la noche terminamos. Allá ya teníamos luz del municipio, ya para esa época ya teníamos luz. Y nos habían puesto 4 postes con luz lámpara y todas esas cosas. Y entonces hicimos el evento que era pues, grandioso. Nosotros recogíamos 10 millones de pesos ahí. Entonces hicimos ese evento y terminamos a las 10 de la noche, terminamos el torneo, la premiación, y luego a regar sillas y mesas y esas toldas, ¿cómo se llama eso? Que se usaban mucho carpas de Coca-Cola y de Postobón y todo eso. Y empezó la fiesta el 24 de diciembre. A las 11 de la noche llegó un malandro y mató a una muchacha. Pues yo no recuerdo cuándo, pero en todo caso fue y le metió un balazo en la frente. Y lo que decían era que él ya le había dicho a ella que si iba a ese bazar, la iba a matar. Y ella se sentaron toda la familia, era ella, el hermano, el otro hermano, la mamá y el papá. Habían tal vez unas 8 personas así alrededor de una mesa. Y el hombre llegó allá drogado, según decían, y le metió un balazo y murió la muchacha. Y nos tocó, pues, después de ese balazo, todo el mundo
a correr, el que no había pagado la cuenta se fue sin pagar la cuenta, envases por toda parte, reguero, nos tocó recoger todo eso. El profesor Álvaro Machado y las personas que me ayudaban en esa época, doña Margarita, la que iba al frente del polideportivo, me ayudó bastante. Lo cierto es que a partir de las 11 de la noche nos tocó quedarnos cuidando toda la cerveza, la gaseosa, el aguardiente y todas esas cosas ahí, porque si no, no amanecía nada y lo estábamos debiendo. Entonces nos quedamos ahí todos los 4 o 5 personas que estábamos organizando ahí. Nos quedamos esa noche ahí hasta las 4:30, 5 de la mañana, cuidando. A las 5 de la mañana ya dije, bueno, ya está amaneciendo, vámonos para la casa, que yo estaba aquí a 2 cuadras del polideportivo, vámonos para la casa a tomar tinto. Y nos vinimos todos a tomar tinto y cuando volvimos ya se habían robado 2 cajas de aguardiente. Nos descuadramos. Pero bueno, devolvimos el trago que nos quedó y pagamos y ahí fracasamos. Ahí fracasé porque me tocó que pagar de mi cuenta. Me tocó pagar de mi bolsillo las deudas que tenía con la premiación y los uniformes y todo eso. Entonces ahí ya no hice más bazares y ya le mermamos a la actividad y quedamos así. Yo creo que la fe en Dios y también los principios que le han inculcado a uno, porque es que nosotros somos una familia que todavía estamos unidos, que jamás hemos estado en la cárcel. Jamás hemos tenido inconvenientes de ninguna clase con nadie, no hemos tenido, no tenemos enemigos, no hay nada. O sea, el comportamiento de uno como persona, como ciudadano, eh, pues yo creo que ese es el premio también al buen comportamiento, porque cuando uno se comporta mal, cuando le falta a alguien, cuando ofende a alguien, cuando le trampea a alguien, cuando le roba a alguien, pues eso tiene sus consecuencias. Nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie. La familia mía siempre ha sido muy hospitalaria, muy servicial. eh, y yo creo que ese es el merecimiento, el pago, no sé, la recompensa. El buen comportamiento tiene su recompensa. A mí me parece que eso, no somos ricos porque la verdad, hay gente que a mí me ha dicho, usted lleva 50 años viviendo en San José, ¿y qué tiene? Yo llevo 30 y tengo esto y esto y esto. Pero yo tengo primero que todo la frente limpia, no tengo, nadie me puede indicar a mí que haya hecho algo, que haya robado, que haya estado inmerso en cosas irregulares. Nadie me puede indicar eso, tengo tranquilidad al hablar y toda mi familia, porque todos estamos en esa misma, y eso yo creo que se debe a la crianza. Nosotros tuvimos un papá trabajador que nos enseñó eso, a trabajar, a ser responsables y mi mamá todavía vive, mi mamá vive en Estados Unidos, tiene 90 años, pero todavía nos enseña la educación y el respeto. Entonces, a partir de todas esas cosas que nos han enseñado y que nos han inculcado, pues viene también, sí, la recompensa. Yo creo que eso es. Y, y por último, pues yo creo que sobre la experiencia y sobre todo lo que ha pasado, eh, viene como esa recomendación al ciudadano, a la gente, ¿no? Eh, Vivir en paz, vivir tranquilos, no querer enriquecerse de la noche a la mañana, no andarse metiendo en asuntos que no le competen y sobre todo hacer el bien. Nosotros somos una comunidad y, y todos debemos de vivir así, o sea, no es solamente vivir y trabajar para uno, sino pensar también en el vecino, en todos los demás, porque es que si usted pone un negocio, su negocio depende de los clientes. ¿Y quiénes son los clientes? Pues sus vecinos. Entonces uno no debe pensar en uno mismo y ser egoísta, sino compartir. Yo me alegro mucho cuando mi vecino subió la pared de su casa o le puso el techo a la casita o le puso el piso o le puso las paredes, porque mientras mi vecino más progrese, más progreso yo. O sea, todo eso es como una cadena, va amarrado el uno al otro. A mí, cuando yo veo que enseguida la casa mía hicieron una casa de 3 pisos, yo digo, una casa de 3 pisos, pero esa casa de 3 pisos vale, pero mi casa también se evalúo por esa casa que construyeron. O sea que mientras más crezca mi vecino, más crezco yo. Porque mi barrio, antiguamente el barrio no era sino la casa mía. Y la casa valía 35.000 pesos. Ahora, después de tantas construcciones y todos los negocios que hay, toda la gente que ha construido, mi casa vale como 200 millones de pesos. Entonces, fíjense que el beneficio por pensar en comunidad, trabajar en comunidad, compartir y no ser egoísta, es grande, es grande. O sea que deberíamos todos de pensar no solamente en crecer nosotros, sino en que crezcamos todos, porque, porque somos una comunidad. Estamos en esta tierra para hacerla crecer entre todos y para disfrutarla todos. No es el que más tenga.